pues dale. Bueno, buenos días. Estamos con Rafael Escudero, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, y vamos a hacerle una entrevista sobre la Constitución de 1978, primero un poco sobre la historia, y luego ya nos meteremos más con su opinión, con las reformas, que es un tema candente en la actualidad, y bueno. La primera pregunta es si crees que el proceso constituyente, en el que la mayoría de fuerzas políticas se unieron, se ha mitificado. Sí, claramente. Es decir, creo que una de las características que definen el actual sistema constitucional es que detrás de él, como factor de legitimidad, figura un relato, que es un relato que se ha mitificado, que se ha transmitido de forma hegemónica a la sociedad española desde los inicios del proceso, y es este relato del consenso y del famoso pacto de la transición, ¿no? Supuestamente el relato que se nos ha transmitido es que la Constitución es fruto de un consenso, es fruto de un pacto, donde se unieron los hijos de quienes durante la guerra civil habían estado en guerra. Es decir, y que la Constitución viene gracias a ese consenso, a ese acuerdo, a ese pacto entre todas las fuerzas políticas. Creo que este relato tiene, como todo, una parte verdadera, pero tiene una parte de mito. Es decir, no hubo en ningún caso un consenso, en el sentido clásico del término consenso, sino que lo hubo fue una imposición. Una imposición por parte de una serie de líneas rojas, de una serie de elementos que tenían que estar presentes en la Constitución del 78 por parte de quienes seguían acumulando el poder, es decir, de los que venían del régimen franquista. Lo que ha sucedido es que durante 40 años ese relato mitificado, ese relato hegemónico, efectivamente ha tenido éxito y en los últimos tiempos, sí, empiezan a verse algunas grietas en el relato. Y siguiendo con esta pregunta, ¿hasta qué punto crees que llega la legitimidad de los padres de la Constitución? Bueno, la legitimidad es una legitimidad que es de origen, es decir, en el momento en el que ellos se llevó a cabo el proceso constituyente, asumieron una cierta legitimidad, asumieron que tenían una cierta legitimidad al respecto bueno, y esa legitimidad vale para el momento fundacional. ¿Cuál es el problema? El problema es que 40 años después esa legitimidad de origen necesita ser complementada por una legitimidad de ejercicio. Y esa segunda legitimidad de las que vemos que hoy falla. Claro. Y bueno, anteriormente has mencionado las líneas rojas de la Constitución y ¿nos podría explicar qué son exactamente? Sí, vamos a ver. Este concepto de líneas rojas de la Constitución, con lo que se quiere decir con él es que cuando se discutió el texto constitucional había unos puntos que no podían discutirse. Es decir, había unos puntos que estaban sustraídos de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía española, ¿no? Esos puntos, esas líneas rojas, ¿de dónde venían? Bueno, venían de los sectores del franquismo que todavía seguían conservando el poder y que en cierta medida pilotaban el proceso de transición, ¿no? A estos sectores se les denominó el búnker, o también se les llamaba el partido militar. Era una conjunción de intereses económicos, militares, eclesiásticos y sociales, ¿no? Bueno, ¿dónde creo yo que se manifiestan estas líneas rojas? Bueno, en primer lugar, en la forma de Estado. Es decir, la discusión monarquía-república no pudo hacerse en ningún momento en igualdad de condiciones en el proceso constituyente. Es decir, las elecciones de 1977, las elecciones que dieron lugar después a las Cortes que hicieron la Constitución, a esas elecciones no pudieron presentarse aquellos partidos que seguían reclamando la república, la bandera republicana y la república como forma de Estado. Por ejemplo, Izquierda Republicana, el partido del que fue el presidente Azaña, la República, Izquierda Republicana no pudo presentarse a las elecciones. ¿Por qué? Porque ellos no habían renunciado en sus estatutos a la forma republicana de gobierno. Por tanto, la inscripción en el registro de partidos les fue negada y no pudieron. Con lo cual, ¿qué sucede? Sucede que cuando se aprobó la Constitución, el rey acudió a sancionar la Constitución a las Cortes con la corona puesta. Es decir, la legitimidad de la monarquía es previa, es preconstitucional. ¿Viene de dónde? De las leyes fundamentales franquistas. Esta sería una línea roja. Te cuento alguna más. La cuestión territorial. Es decir, tampoco se pudo ir más allá en la descentralización del Estado, es decir, en llegar a un auténtico Estado federal. ¿Por qué? Porque ese partido militar impuso como una de sus condiciones la unidad de España. Es muy significativo en este sentido el artículo 2 de la Constitución actual, ¿no? El artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad del pueblo español, de la nación española, perdón. Bueno, desde un punto de vista constitucional esto es una irregularidad. ¿Por qué? Porque la unidad de la nación española deberá fundamentarse en la Constitución, no al revés. ¿Qué queremos decir? Otra línea roja. La unidad de la nación española previa al texto constitucional.
Voy a señalar dos más. Una tercera línea roja es el papel de la Iglesia Católica, que apoyó el golpe de Estado franquista y que apoyó a la dictadura y legitimó a la dictadura durante toda su existencia, ¿no? Sobre todo el papel de la cúpula eclesial. ¿Esto en qué se manifiesta aquí? ¿Cuál es la línea roja aquí? La línea roja aquí es que nosotros no tenemos un Estado laico, como sí marcaba la Constitución de 1931. Tenemos un Estado aconfesional. Y estas son dos cosas diferentes. ¿En qué se manifiesta la diferencia? Bueno, la propia Constitución dice que el Estado no tiene religión oficial, ¿de acuerdo? Pero que el Estado español debe mantener relaciones de cooperación con las iglesias. Y señala, y especialmente con la Iglesia Católica. Con lo cual, este artículo fundamenta los privilegios de la Iglesia Católica, fundamenta que existen colegios concertados católicos, que no cumplen los valores constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el papel de la Iglesia y salvar un cierto núcleo de poder por parte de la Iglesia es otra de las líneas rojas. Y señalo la última, la cuestión de los derechos sociales. Es decir, el sistema económico capitalista, de economía de mercado, como dice eufemísticamente la Constitución del 78, eso tampoco puede tocarse. ¿En qué se manifiesta la línea roja? En que derechos sociales como la vivienda o el trabajo están en la Constitución, pero sin tener garantía ninguna. Es decir, prácticamente están puestos como adornos constitucionales o como papel mojado. ¿Por qué? Porque no tenemos mecanismos para hacerlos efectivos. Esta es otra línea roja que está presente en el texto constitucional. Bueno, creo que habría algunas más, pero estas son las más relevantes. Y bueno, en el momento que se aprobó la Constitución, no se le dio la oportunidad al pueblo de votar mediante referéndum, sino que fue más tarde. Y cosa que no ocurrió, por ejemplo, en el caso italiano, ¿no? Claro, es muy interesante la comparación con el caso italiano, ¿no? Es decir, en el caso italiano, cuando terminan con la ocupación alemana y con el régimen de Mussolini, etcétera, lo primero que hacen los italianos es hacer una pregunta a la ciudadanía. Es decir, ¿qué forma de Estado queremos? ¿La monarquía o la república? ¿Bien? Mayoritariamente salió la forma republicana y entonces esa forma republicana de gobierno es la que es preconstitucional, es previa a la Constitución. ¿Bien? Esto es realmente importante en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso fue al revés. Es decir, en nuestro caso fue el primero, la legitimidad histórica, la legitimidad del monarca, gracias a la ley fundamental de franquistas, y después vino la Constitución. Es muy interesante esa diferencia de casos. ¿Y la entrada en vigor de la Constitución española, cómo crees que fue recibida por la sociedad? Bueno, entiendo que bien en la época tenemos que contextualizar siempre y analizar los fenómenos en cada momento histórico, evitemos presentismos, anacronismos, etcétera, bien, pero entiendo que, claro, fue visto como algo necesario, algo en la medida en que se había terminado con una dictadura, la dictadura más cruenta y más larga de Europa, de Europa, ¿no? Entonces, claro, puestos en esa tesitura, es claro que era mejor que hubiera entrado en vigor una Constitución que no esa opción reformista que todavía algunos sectores del franquismo querían. Todavía había algunos sectores del franquismo, y apretaron mucho aquellos años con mucha violencia en las calles, que querían un franquismo sin Franco, ¿no? Claro, ante esa opción y ante digamos, la debilidad de la fuerza de izquierda en ese momento histórico, entiendo que la Constitución, excepto en el País Vasco, fue vista como, bueno, pues como un momento de alegría en ese momento. Bien, pues ahora vamos a hablar un poco sobre los padres de la Constitución. Como bien sabemos, Gregorio Peces Barba fue rector de esta universidad, además de catedrático de Filosofía del Derecho. Y bueno, suponemos que le llegaste a conocer. Y nos gustaría saber si nos puede contar alguna anécdota o algo que le haya llegado sobre su persona. Sí, bueno, Gregorio Peces Barba fue mi director de tesis, ¿no? Fue mi maestro, fue la persona gracias a la cual yo entré en la universidad y pude dedicarme a la actividad universitaria, ¿no? Bueno, de Gregorio Peces Barba recuerdo fundamentalmente su pasión, ¿no? Era un hombre con una pasión para todo, una pasión desmedida para todo, ¿no? Desmedida, una pasión para el fútbol, tenía una pasión por cualquier actividad, por la política, y tenía una pasión por la Constitución. La Constitución él había formado parte de la ponencia y él se había dejado mucha carne en el asador en aquel momento histórico, y él, claro, esa pasión le llevaba a que no consentía las críticas al texto constitucional, ¿no? Él siempre, es verdad que era un hombre terriblemente inteligente, él siempre tenía una respuesta buena para cualquier crítica que pudiera hacerse, pero no entendía que era una crítica. Esto creo que también es una cuestión un poco generacional. Es decir, los políticos de esa generación no ven con buenos ojos las críticas que generaciones posteriores hacen al texto, ¿no? Porque consideran que es una especie de la niña de sus ojos, ¿no? Y llevan a lo personal esa crítica cuando no es una crítica para nada personal, ¿no? Pero de Gregorio Peces Barba recuerdo fundamentalmente esa pasión por todo.
Bien, y pues hablando de otro padre, Miquel Roca, representó al nacionalismo catalán, pero en tu opinión, ¿cómo quedó representado el nacionalismo vasco? Bueno, en primer Porque lugar has no dicho estuvo, que en primer se lugar no estuvo, quejaron. claro, en primer lugar no estuvo representado, ¿no? Porque Mm, Roca era el ponente de la minoría vasco-catalana, ¿no? Cuando realmente actuaba para, bueno, yo creo que Roca actuaba para sus intereses personales y sus intereses de clase. Roca era un hombre de la burguesía catalana con muchísimos intereses personales, económicos, políticos, que los puso de manifiesto ahí en el texto, ¿no? Creo que uno de los principales problemas que tiene, y lo estamos viendo ahora con la cuestión catalana, uno de los principales problemas que tiene el texto constitucional actual es la cuestión territorial. No da una respuesta adecuada a las exigencias, desde mi punto de vista legítimas, de autogobierno de algunas de las naciones que existen en el Estado español. En el Estado español existen naciones, esas naciones son claramente Cataluña, País Vasco y Galicia, y esas naciones hoy no encuentran encaje en la estructura institucional. ujú. Ahora se manifiesta en Cataluña, pero durante muchos años se ha manifestado en el País Vasco, ¿no? Y creo que ahí, desde el centro del Estado, desde Madrid, digámoslo así, en general, nunca se ha dado una respuesta adecuada y esto se nota. Está en el propio texto constitucional y se nota. Es curioso que uno de los pocos aspectos en los que la Constitución del 78 se basa en la Constitución del 31 es la cuestión territorial. Es decir, la Constitución del 78 establece un Estado de las autonomías basado en el Estado integral de la República, ¿no? Bueno, creo que uno de los puntos débiles de la Constitución del 31 fue que no dio solución a la cuestión territorial española, la cuestión que estuvo siempre presente en la España moderna, ¿no? Bueno, en este sentido, el texto del 78 tampoco ha dado respuesta. En este sentido, se necesita una revisión profunda del texto. Bien, pues hablando del tema de Cataluña, vamos a pasar al tema de reformas constitucionales, que es el que más controversia tiene hoy en Uh día. -huh. Y de esta constitución, que sepamos, ha habido dos reformas, Uh -huh. una en el 92 del artículo 13.2 y otra en 2011, en pleno gobierno de Zapatero, del artículo 135. Y bueno, nos gustaría saber qué relación tiene esta reforma del artículo 135 con la filosofía de Luigi Ferrajoli. Uf. A ver, yo creo que la reforma del 135, llamada por algunos una reforma constitucional express, porque se produjo además en agosto del año 2011 y prácticamente en menos de 15 días, es un fraude constitucional. ¿En qué sentido digo que es un fraude constitucional? Primero, cómo se produjo, es decir, algo tan importante como introducir en la Constitución el principio de déficit cero y la norma según la cual hay prioridad para pagar la deuda y los intereses antes que cualquier otro gasto social. Eso es lo que, en definitiva, eso es lo que hace el nuevo 135. Eso hubiera requerido, es de una gravedad tal, es de una profundidad tal, que hubiera requerido la participación ciudadana. Y ahí, Partido Socialista y Partido Popular, con apoyo también de la minoría catalana y de CiU y de la minoría vasca del PNV, se saltaron, hicieron un acuerdo y se saltaron las reglas básicas del constitucionalismo moderno, que es que las reformas constitucionales requieren aprobación mediante ratificación ciudadana. Esto por un lado. La forma como se hizo ya es suficientemente grave. Y en segundo lugar, es especialmente grave, y ahora voy con la conexión con la teoría del profesor Luigi Ferrajoli, es especialmente grave que se dé prioridad absoluta, es decir, en cualquier caso, en cualquier lugar, en cualquier momento, al pago de la deuda de los intereses frente a cualquier otro estado social. ¿Por qué? A otro gasto social. ¿Por qué? Porque esto afecta de forma directa al núcleo central del Estado Social de Derecho. Y el Estado Social de Derecho está contemplado en el artículo 1 de la Constitución, en el frontispicio del texto constitucional se dice que España es un Estado social y democrático de derecho. Bueno, ¿qué implica que un Estado sea un Estado social de derecho? Implica, en términos de Luigi Ferrajoli, que hay una esfera de decisiones que los poderes públicos no pueden interferir, sino solo pueden garantizar. Luigi Ferrajoli llama esto la esfera de lo indecidible, aquellos aspectos que gobierno, parlamento y demás poderes no pueden sino proteger y garantizar. Es decir, el gobierno y el parlamento están obligados a garantizar los derechos sociales. Están obligados a garantizar los derechos sociales porque están en esa idea, en ese núcleo duro del Estado social. Claro, si nosotros introducimos la prioridad del pago de la deuda antes que los gastos sociales, estamos diciendo que hay otra norma superior al Estado social, que es que hay que pagar la deuda y los intereses de la deuda. Una deuda que, por cierto, en el caso español la mayoría era privada, no pública, era privada. Lo cual significa que ahora ya la prioridad no son los derechos fundamentales, sino que la prioridad son los deudores. Y los tenedores de la deuda. Esta es
la prioridad. Ya el gobierno, el Parlamento, ya no rinde cuentas ante la ciudadanía, sino que rinde cuentas ante los prestamistas. Claro, esto es un golpe total, directo, absoluto a la teoría de Luigi Ferrajoli y, por supuesto, al Estado social. Hoy creo que ya no podemos decir, mientras siga en vigor este artículo 135, difícilmente podemos decir que estamos en un Estado social. ¿Por qué? Repito, para que quede un poquito más clara la idea. Porque el gasto en derechos sociales, educación, sanidad, dependencia, vivienda, etc., ese gasto queda supeditado a que paguemos la deuda. La esfera de lo indecidible ahora se encuentra con otro pasajero, una especie de alien, un pasajero no querido, un ocupa, que es esta prioridad del pago de la deuda. Desde mi punto de vista, esto es lo más grave que se ha producido en los últimos años en el Estado español. Y esto puede tener que ver que en los últimos años la gente ha pasado como del orgullo de la Constitución a la duda. ¿Qué cree que ha pasado? Bueno, creo que lo que ha sucedido es que en años de bonanza económica, en años en los que nos creíamos que éramos ricos, bueno, pues no se atendió suficientemente a algunas cuestiones, aunque había autores que ya avisaban, por un lado economistas, por otro lado juristas, filósofos, iban avisando sobre que esto podía suceder y que la Constitución no iba a ser un freno al deterioro de vida que hemos sufrido en los últimos años. En cuanto llegó la crisis financiera, el crack de 2008, etc., ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto que la Constitución no es un instrumento útil para la Constitución, para la ciudadanía, perdón, para defender sus derechos. Resulta que tenemos constitucionalmente en el papel derecho al trabajo y derecho a la vivienda, pero luego vemos que los índices de desempleo son brutales y que, bueno, en nuestro país tenemos casas sin gente y gente sin casas, ¿no? Y la Constitución no es capaz ni siquiera de parar los desahucios. No es un instrumento que le ofrezca a alguien una garantía para parar un desahucio. Creo que estas cuestiones, sumadas a que otro ámbito importante que sucedió en estos años y que el 15M pone de manifiesto, que es la cuestión de la escasa calidad democrática de nuestro sistema. ¿En qué sentido? Digo, en el sentido de que la Constitución prácticamente no ofrece instrumentos de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Los padres del 78, de López Bárbara en ese sentido muy defensor de esta idea, los padres del 78 sostenían que la política debía hacerse a través de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos eran la forma en la cual la ciudadanía participábamos en política. Esto era una creencia importante en 1978, que defendían tanto derecha como la izquierda socialista de aquellos años, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que la ciudadanía ve que esa participación es muy estrecha. Y la ciudadanía quiere participar, quiere más y mejor democracia. Estos son los lemas del 15M. Bueno, de nuevo, cuando los ciudadanos vamos al texto del 78 para ver si ahí encontramos elementos de participación, resulta que no los encontramos. Entonces, esto también ha provocado ese descrédito de la Constitución y esa falta de confianza de la ciudadanía en el texto constitucional y en las instituciones políticas que ello sucede. Otro elemento central, creo, en este proceso de desconfianza ciudadana, la cuestión de la corrupción. Es decir, la corrupción es central, es un elemento estructural prácticamente en nuestro sistema político y, de nuevo, aunque aquí, digamos, hacen falta muchos más instrumentos, la Constitución tampoco nos ofrece ninguna garantía frente a prácticas de corrupción que luego encima tampoco se penalizan electoralmente, ¿no? Creo que este tercer elemento también debemos tenerlo en cuenta. Para terminar, hemos podido observar en su perfil, en su Twitter, que apoya bastante a la izquierda y nos gustaría saber su opinión sobre el partido Podemos de Pablo Iglesias, que propone 5 garantías constitucionales, que así de pronto son que la ley electoral sea más proporcional, blindar de manera efectiva la independencia del Poder Judicial, blindar los derechos sociales, acabar con las puertas giratorias y que el texto constitucional recoja el derecho a decidir de los territorios. ¿Cree que todas son correctas para llevar a cabo esa mejora o que...? Sí, creo que son correctas, pero que son insuficientes. Es decir, mi crítica hacia la posición que sostiene Podemos frente a la reforma constitucional es que creo que la propuesta de Podemos es insuficiente. No basta con una reforma constitucional, sino que es necesario abrir un proceso constituyente que dé lugar a una nueva constitución, a una revisión total de la Constitución. En primer lugar, Podemos señala estas propuestas con las que yo digo estoy de acuerdo, con las 5 estoy de acuerdo, yo creo que hay que hacer más, pero estoy de acuerdo con el contenido de las propuestas, pero Podemos no dice, o por lo menos en su programa electoral yo no lo he encontrado, cuál es la forma como quieren llevar a cabo esa reforma constitucional. Claro, esto no lo dice ni Podemos, por cierto, ni tampoco lo dice Ciudadanos con su propuesta, ni tampoco lo dice el Partido Socialista con la suya. ¿Y por qué no lo dicen? Porque las propuestas estas requieren
un procedimiento que la Constitución está regulado en el artículo 168. Es un procedimiento más complicado, es un procedimiento complejo porque se trata de reformar la Constitución y que implica que deben disolverse las Cortes y elegirse nuevas Cortes que actuarían como Cortes constituyentes. Y esas nuevas Cortes deberían estudiar las propuestas de reforma. Claro, la palabra proceso constituyente a Podemos, al PSOE y a Ciudadanos le da un cierto miedo. Creo que en este sentido la propuesta que defiende Unidad Popular Izquierda Unida, la propuesta de Alberto Garzón, a mí me parece más coherente. Es decir, necesitamos una nueva Constitución, y para ello hay que abrir un proceso constituyente. Porque recordemos una cosa, una Constitución no es solo un texto de derecho político. Una Constitución es un relato, es una cultura política que está detrás, etc. Si reformamos sobre la base del mismo relato político de 1978, estamos aplicando reformas de maquillaje para problemas estructurales. Con lo cual yo creo que ante el problema estructural que tenemos, tomemos una gran decisión, abramos a la participación ciudadana, tengamos en cuenta que mucha parte de la ciudadanía actual no tomó parte en el proceso constituyente de 1978, no votó la Constitución del 78, y es necesario que esas nuevas generaciones se incorporen a una nueva Constitución. Por tanto, yo diría, yo estoy de acuerdo con estas propuestas de Podemos, pero me parecen insuficientes. Vale, pues hasta aquí todo y muchas gracias.